contigo, Puebla. Y déjame abordar hoy este tema. Mira, recordarás que los periodistas de la vieja guardia para nosotros, ¿no? Porque nosotros nos estamos ya también convirtiendo en la vieja guardia para los de los veintitantos, sí. Para la nueva generación. Los reporteros de la vieja guardia, los periodistas de la vieja guardia te decían que había tres cosas que no se podían criticar en los medios de comunicación. Una de ellas era el presidente de la República. Estoy hablando de los años 60, 70, principios de los 80, antes de que el periodismo se convirtiera en periodismo mexicano, ¿no? Antes del golpe de Estado a Excelsior, la creación de Proceso, de la primera etapa del 1+1, con Becerra Acosta, vamos, de ese periodismo que estalla en el 70 y tantos y se convierte en un periodismo de investigación, de crítica, de análisis, de crítica frontal al sistema, ¿no? Y después surgió La Jornada. La Jornada, todo esto es una cadenita, ¿eh? Desde Excelsior se crea después Proceso, 1+1, La Jornada, y ahí viene ya toda la generación que ahora conocemos. Entonces decían que no se podían criticar tres cosas: el presidente de la República, la Virgen de Guadalupe, tradúzcase la Iglesia, y el Ejército. No se podían tocar de ninguna manera. Bien, hoy, después de tantos años, ya se puede criticar. Proceso trae esta semana una portada interesante sobre el Ejército, y eso nos lleva a la reflexión sobre la agenda legislativa y qué está ocurriendo en el Congreso. En el Congreso hoy, después de muchas décadas, hay un debate por lo menos incipiente y con la intención de convertirse en un debate intenso y serio sobre cuál debe ser la nueva reglamentación del Ejército mexicano. ¿Qué debe o no debe hacer el Ejército mexicano? Y es que a lo largo de los años sí se ha ido confundiendo, perdiendo, diluyendo cuál es la obligación y el papel que debe jugar el Ejército mexicano, las Fuerzas Armadas Nacionales. Hasta la Segunda Guerra Mundial el Ejército estaba acuartelado y su labor, o el objetivo de su labor, su vocación era la defensa de la soberanía nacional y de ataques extranjeros. Todavía se llama Secretaría de la Defensa Nacional, no se llama Secretaría de la Defensa Antinarco, no se llama Secretaría de la Defensa contra estudiantes que protestan, no se llama Secretaría de la Defensa y Protección Civil. Fue hasta 1965 cuando se crean los distintos planes de acción de qué va a hacer el gobierno, y por ahí se pone, por ejemplo, el tema del plan DN3, Plan Defensa Nacional 3, apartado E, que era que el Ejército podía ayudar en caso de desastres naturales. Y con este plan DN3, que se utiliza por primera vez en 1966, cuando se desborda el río Pánuco, y entonces el Ejército va en ayuda de la población, el Ejército comienza también, de alguna manera, a limpiar una imagen que hoy tiene una imagen, yo creo que buena, dentro de las instituciones. Por ejemplo, los legisladores son los que tienen la imagen más deteriorada, los políticos en general terriblemente mal, la policía, ¿no? Y la policía, ahora que se llama ministerial, antes que se llamara la policía judicial, que era, hasta le decían en las charlas cotidianas, la perjudicial, ¿no? Los tehuacanazos, y en fin, bueno, en fin. El Ejército mantiene un cierto nivel de prestigio por esta ayuda que ha prestado a la población en los casos de desastres naturales. Gracias al plan DN3, creado en el 65, implementado en 1966. Pues hoy hay un debate interesante acerca de cuál debe ser el papel del Ejército. ¿Debe dejar las calles? Yo creo que sí. ¿Está preparado para dejar las calles ya? Yo creo que no. Hay un debate interesante, priistas, perredistas, panistas, sobre todo perredistas y panistas. ¿Qué va a pasar con el Ejército? ¿Se le regresa a los cuarteles y entonces se deja en zonas donde el narco ha penetrado terriblemente, se les deja en la indefensión? Pero obviamente el papel del Ejército no es combatir al narcotráfico, no es tener que acallar a estudiantes que protestan. Y todo esto surge a partir de cuál fue el papel del Ejército en el caso Ayotzinapa, qué hizo el Ejército en el caso Tlatlaya. Hay antecedentes como el papel del Ejército en 1968, funesto, asiago, terrible. Bien, ese debate se está llevando incipientemente, y creo que se podría convertir en un debate serio en esta legislatura que comienza, en donde las dos cámaras se está llevando principalmente en el Senado. Ahí está surgiendo este análisis
y esta necesidad de ver el tema, y tendrá que ver también la Cámara de Diputados, pero creo que es un debate que tiene que darse. Me atrevo a decir, mi querido Álvaro Ramírez, el papel del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hacías una comparación con el 68, y pues ¿qué hizo Gustavo Díaz Ordaz? ¿Qué órdenes habrá dado en aquel entonces? ¿Y qué órdenes dio Felipe Calderón durante su sexenio para sacar al ejército a las calles y ponerlo a pelear una guerra contra el narcotráfico que pues hasta hoy no ha dado los resultados que prometieron en aquel entonces, ¿no? Sigue habiendo bandas delictivas, siguen surgiendo, sigue habiendo un tráfico, sin ningún tipo de contención en el país hacia los Estados Unidos. En fin, ¿cuál es el papel del comandante supremo? Un poco también. Y si de verdad es el comandante supremo. Y si es verdad. Sí, ¿no? Porque los militares tienen esta suerte de clan, sí, y ellos toman sus propias decisiones, y supongo que, como decimos cotidianamente, en muchas ocasiones le darán el avión al comandante supremo, ¿no? Pero bien, otro tema, sí, y por eso hablábamos ejército, iglesia, los temas que no se podían tocar en aquellos años del periodismo y que hoy podemos hablar. Los panistas, también en el Senado de la República, parece que el Senado está más movido que la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está llegando, se están acomodando, todavía no saben bien qué pasa, ¿a dónde va? a dónde va la cosa. Bien, los panistas quieren que en su visita del próximo año, en 2016, el Papa Francisco vaya y hable en el Senado de la República, se invite además a los diputados y que tenga un diálogo, bueno, no diálogo, pero vamos, una intervención como la que tuvo en el Congreso de Estados Unidos recientemente. Sí. Muchos se opondrán, otros se opondrán, pero no lo dirán, porque no es políticamente correcto en un país en donde la mayoría es católica decir no queremos al Papa en la tribuna del Senado. No. Yo creo que es muy válido, finalmente, sí. Yo creo que los panistas, nos guste o no, estemos de acuerdo con ellos o no, representan un sector de la población, de la sociedad. Y bueno, creo que no pasaría nada si el Papa va y habla en el Congreso. Ya hace muchos años lo hizo el Ejército de Liberación Nacional, los zapatistas llegaron a la Cámara de Diputados, claro, con la presencia de muy pocos legisladores, la ausencia total de los panistas y el reproche de los panistas por haberles concedido la tribuna a los zapatistas, pero bueno, no creo que pase nada. Ahora, la única pregunta es, ¿el Papa Francisco estará interesado en hablar en el Congreso mexicano? Tiene mucho interés de visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Pero no sé si hablar en el Congreso mexicano. Lo hizo en el Congreso estadounidense, sí, pero creo que hay diferencias. Él llevaba agenda política sobre sí, los migrantes. Sí. Él ya llevaba agenda política y es otra la relación. Ahora, con la reforma que se hizo durante el periodo de Salinas a la relación Iglesia-Estado, como jefe de Estado del Vaticano, claro, podría llegar a hablar, ¿no? Habría que ver primero cómo es la visita, porque hay visitas como jefe de Estado, como pastor, líder religioso. En este caso él no es jefe de gobierno, pero dependiendo de cuál es la visita oficial como jefe de Estado, visita como jefe de gobierno, en este caso no lo es, o visita como jerarca religioso, será la posibilidad que se abra para hablar o no. Tendría que venir como jefe del Estado Vaticano, sí, para que entonces se le abrieran las puertas del Senado. Pero eso lo ajustan sin problema los diplomáticos que tengan que concretar el protocolo con el que viene el Papa Francisco. Yo creo que él no estará interesado en hablar del Senado de la República. Finalmente, si se le concede, tampoco yo creo que vaya a decir fuchi, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, pues ahí está el tema: ejército, iglesia, Congreso. Es un papa que reúne muchas ideologías. Yo creo que a la derecha y a la izquierda se pueden sentir complacidas con el discurso de Jorge María Bergoglio. Sí, hasta muchos lo tachan de comunista, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en enero del 2016 y el revuelo que supongo va a ser la visita del Papa. A ver si viene a Puebla, porque ahí andan también algunos obispos poblanos, Eugenio Lira, están metidos en la agenda que le están preparando, a ver si viene a Puebla. Pues yo creo que tendrá que ser solamente a la Ciudad de México, y a lo mejor ahí alguna coyuntura específica, a lo mejor Guerrero estaría... Vamos a ver, como tú dices, si viene con una agenda política, esto va a ser bomba. Y si viene con una agenda específicamente religiosa, va a ser de mucho color, porque el Señor, sí, claro, da mucho color, ¿no? Álvaro Ramírez Velasco, muchísimas gracias por esta agenda legislativa de este martes. Te encontramos esta semana o la semana que viene, cuando tú me digas. Gracias, Luis Fernando, gracias al auditorio. Muchísimas gracias. 10:49, discúlpame, ya nos volvimos a pasar del corte.